Igual 71 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Charizard fue atado, levantado y golpeado, pero aún así intentó contraatacar. Después de todo, sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo son sólidas. Una vez liberado, podría cambiar el rumbo de la partida. Roar, hazlo si eres tan duro. Charizard, que luchaba por sobrevivir, tenía 100 maldiciones listas para lanzar. Si Serperior no la hubiera atacado con gigadrenaje, semilla sangrante, látigo cepa y todo un combo para minar su resistencia primero, Charizard podría haber roto las enredaderas fácilmente, pero la pérdida de tanta fuerza la dejó sin energía para resistir, mientras que Leech Seed seguía drenando su vida cada segundo. Incapaz de liberarse, solo Serperior podía jugar con ella. Charizard no puede luchar. Serperior es el vencedor. El ganador es Liu Junio de grado 1, clase 3. Ya no hay más cerillas, ¿vale? Vamos a la esquina. Al salir del campo, Liu Junio vio de inmediato a Chen Shen y Wu Guan y les hizo señas para que se acercaran, pica pi. Apenas se habían sentado con sus bandejas cuando un roedor amarillo apareció frente al trío. Buenas tardes, Pikachu, saludó Chen Shen. Hola, añadió Wu Guan. ¿Has comido? Preguntó Liu Junio. Gracias a la atención de la franquicia y su adorable apariencia, Pikachu es el Pokémon más icónico que existe. Sin embargo, la cantidad de Pikachu en este mundo confirma la frase de Meow del anime. Los Pikachu son tan comunes como los perros callejeros. Si bien algunas regiones carecen de hábitat para colonias salvajes, en la mayoría de los lugares Pikachu realmente deambula como perros callejeros. El grupo de Chen Shen antes simplemente había vagado por aquí. El gerente de la cafetería se apiadó de él, habló con algunos maestros y superiores, y todos acordaron dejarlo vivir en la cantina. Los estudiantes generalmente entregan sobras, lo que les da a los roedores una comida extra. Ni siquiera tienes cuello, Pikachu, bromeó Guan, acariciándolo. Pica pi, no lo hago. Mientras mordisqueaba la baqueta que le había dado Chen Shen, Pikachu miró más allá de su pequeña barriga hacia sus pies y, de repente, pareció hacer dieta. Pica, después de terminar de comer. Ah, tiene sentido. Para entonces, el evolucionado Corviknight había puesto un brazo alrededor de Pikachu, apoyando la idea. Noche de Corvik. Tipo. Volador barra acero. Habilidad. Presión. Movimientos. Pájaro valiente, desempañar, posarse. Wu Guan una vez le pidió a Chen Shen que probara esa habilidad de presión. Flygon se había sorprendido al principio, pero en el momento en que el cuervo abrió su pico, la presión desapareció. ¿Por qué este tipo es tan parlanchín? Wu Guan se quejó con Chen Shen, quien solo se rió de la miseria de su amigo. Con el estómago lleno, fue el turno de Chen Shen de luchar nuevamente. ¿Cómo se supone que voy a luchar contra esto? En el instante en que vio a su oponente, Chen Shen maldijo, medio convencido de que el sistema estaba manipulado. Jejeje, balbuceó el chico de enfrente, saludando torpemente. Shen Guo, de octavo grado, parecía al menos media cabeza más baja y mucho más delicada que Chen Shen, casi un grupo de edad diferente, aunque Chen Shen sabía que en realidad era un mes mayor. Todos estaban ansiosos por pelear, siendo jóvenes y competitivos, pero absolutamente nadie quería enfrentarlo. Si el nivel de comando de un entrenador es bajo, arrastra al Pokémon hacia abajo, y eso describió a Shen Guo. Sin embargo, Wobbuffet lo compensó con creces. Los estudiantes del mismo año se enfrentaron constantemente, las victorias y las derrotas se dividieron equitativamente. El propio Chen Shen había perdido muchas veces. Solo Shen Guo ostentaba el impresionante récord de 0 victorias y 345 empates. Chen Shen se enfrentó a él 2 veces por curiosidad, y luego juró no volver a hacerlo. Comenzar. Groar, ¿tengo que hacerlo? Flygon miró lastimosamente a Chen Shen. Realmente no quería pelear con Wobbuffet, cada ataque físico o especial sería bloqueado y rechazado por completo mediante contraataque. Vamos. Es temprano, pero lo aprovecharemos ahora. Mantén la tumba de arena en alto todo el tiempo. Aunque reacio, Flygon se lanzó hacia adelante a velocidad normal. Muovi, Naance. Los delgados ojos rasgados de Wobbuffet se entrecerraron aún más a medida que se volvió cauteloso. Gra.
Fligón se deslizó frente a Boba Fett y lo abofeteó sin realizar ningún movimiento. Aunque solo habían peleado una vez, Fligón y Chen Shen luego revisaron la cinta con Onyx y estuvieron de acuerdo. Usar movimientos contra Boba Fett no es prudente. La bofetada hizo girar a Boba Fett en el lugar. Cuando se detuvo, solo el suelo erosionado mostró que algo había sucedido. Entonces, Naance, ¿eso es todo? Fligón lo ignoró y siguió dando bofetadas a izquierda y derecha. Después de varias bofetadas, Boba Fett contraatacó con un counter. Otro giro, luego Boba Fett embistió a Fligón, el contraataque obligó a Fligón a retroceder un paso. Boba Fett, salvaguardia. Ante la orden de Shen Guo, Boba Fett obedeció al instante. La protección lo protegió de las condiciones de estado. Agita tu puño trueno y sigue sosteniendo un Boba Fett mientras continúa tumba de arena. Boba Fett no entendió el plan, pero Shen Guo sí. Fligón es inmune a la electricidad. Si se golpea a sí mismo, solo sentirá su propio puño. El rayo no puede hacerse daño. Incluso si se refleja, solo rebota la electricidad, y Fligón ignora eso. Como explicó Shen Guo, Fligón obedeció. Boba Fett pensó en reflexionar. Los golpes físicos no rebotaban, los especiales sí, pero solo la parte eléctrica, y la electricidad apenas le hacía cosquillas a Fligón. La tumba de arena estaba lista. Fligón mantuvo una garra chispeante contra su propio vientre mientras la otra sujetaba firmemente a Boba Fett mientras ambos se hundían en la arena arremolinada. ¿Todavía funciona? El tipo de Fligón lo hacía completamente inmune a la electricidad, así que por mucho que Boba Fett intentara reflexionar, era inútil. ¿Y arrastrar a Boba Fett a la tumba de arena? ¿Desde cuándo un dragón terrestre pierde contra un poco de arenas movidas? Boba Fett no puede luchar. Fligón gana. El vencedor es Chen Shen, de grado 1, clase 3. Adiós. Shen Guo saludó y abandonó el campo con Boba Fett. Chen Shen también se despidió con la mano. Entonces, ¿solo tenemos que asfixiarlo? Entonces Serperior puede atarlo, ¿no? Chen Shen puso los ojos en blanco ante el comentario de Liu Junio. La respuesta era obvia. ¿Para qué seguir hablando? Solo estoy siendo cauteloso. Liu Junio respondió al desprecio manifiesto de Chen Shen con nada más que una suave risa. SSS. En el momento en que Chen Shen se reclinó para echarse una siesta, algo le dio un fuerte golpe en el riñón. Maldita mar, es la Cot. Chen Shen lanzó un golpe ciego contra Liu Junio y los dos comenzaron a pelearse con uñas y dientes. Wu Guan observó la pelea con deleite, aplaudiendo de alegría. Me voy, disfruta tu pelea. Cuando llegó el turno de Wu Guan, se escabulló de inmediato. La pareja se estaba acercando cada vez más y él sospechó que tenían la intención de arrastrarlo. ¡Qué vergüenza!, suspiró Chen Shen. Sí, admito Liu Junio. Habían esperado atraer al espectador Wu Guan a la pelea, pero su partido comenzó y la oportunidad se esfumó. Bueno, mira quién es. Wu Guan no le había prestado mucha atención a su oponente, hasta que apareció un escolípede y el nombre regresó. Zhang Chu, ¿verdad? ¿Lo grabé correctamente? Wu Guan murmuró esto para sí mismo y luego avanzando cortésmente hacia el otro lado del campo. Aunque Zhang Chu no conoció a Wu Guan, le devolvió el saludo cortés. Lanzallamas. Defensa de hierro, defensa en espiral, desplazamiento. Uf. Los ojos de Lil Pox brillaron al desatar el lanzallamas. El cuerpo segmentado de Escolípede relucía como metal. Al tensarse, se volvió liso y mucho más resistente, atenuando las llamas. Escolípede recibió el golpe, se enroscó y comenzó a rodar. Usando visión del futuro, Del Pox sabía que el insecto rodante se enojaría ante otro chorro de fuego. Sin dudarlo, esquivó el rollout. Los movimientos psíquicos como visión del futuro son potentes pero fugaces. Aparte de unos pocos de tipo psíquico, la mayoría de los usuarios hacen una pausa entre ráfagas. Como lo expresó Chen Shen. Rápido y corto, pero con muchas repeticiones. Suficiente. Una vez más, otra vez, Del Pox esquivó cada giro. Sigue rodando, Escolípede. Es hora de la táctica del veneno. Con un siseo de aprobación, Escolípede reanudó su giro. Del Pox adelantó la táctica, pero se mantuvo imperturbable. Lo quemaré todo para limpiarlo más tarde. Señaló hacia el cielo. Zumbide brilló y cobró vida, absorbiendo los rayos mientras bailaba a un lado. Escolípede, tomemos prestada esa luz.
Aún rodando, el insecto respondió solo dejando que el sol alimentara los anillos a lo largo de su caparazón. En 3 revoluciones, escupió una bocanada de veneno púrpura que aterrizó con un siseo burbujeante. Wuguan recordó el movimiento de memoria. Chen Shen, sin tener ni idea, sacó su teléfono. ¿Púas tóxicas? ¿Trampa de veneno? Esperaba esto último, hasta que vio grumos oscuros arremolinándose en el lodo. Zangchu y Wuguan se sincronizaron perfectamente. Aunque Escolípede se empapó del sol un instante después, ambos Pokémon dispararon a rayo solar como uno solo. Delpox se dio la vuelta, distanciándose y luego soltó su propio rayo cegador. Escolípede frenó, derrapó para perder impulso y respondió desde el suelo. 2 lanzas de luz blanca chocaron, balanceándose en perfecto equilibrio. Ninguno de los rayos logró alcanzar el borde. Ambos se desvanecieron por su propia voluntad. En el instante en que se atenuaron, Delpox lanzó varios Fire Blast, usando Future Sig para asegurarse de que al menos uno diera en el blanco. Excavar. Ante la palabra de Zangchu, Escolípede se sumergió bajo tierra, con la cola aún quemada por la explosión. Eso duele. Desde el túnel, dejó caer una gota de líquido tóxico sobre su cola quemada, apagando las llamas sin hacerse daño, y luego reanudó la excavación. Oculto debajo, escupió veneno mientras excavaba y el lodo se filtró por las paredes de su túnel. Escolípede, inconsciente de la potencia de su propio veneno, obedeció ciegamente. Delpox ascendió y apagó Future Sig, listo para encenderse, pero solo vio al insecto excavando más profundamente. Amplía la vista y quema el agujero. Wuguan percibió el peligro y ordenó el ataque. Delpox respiró hondo para escupir fuego, pero quedó paralizado. Previo que un geyser de veneno se estallaría si lo hacía. Wuguan no pudo leer su visión, pero su vacilación decía mucho. ¿Qué pasa, Delpox? Es mejor preguntar que adivinar. Aunque sin la mala traducción de Chen Shen, sabía que apresurarse no era prudente. Antes de que pudiera responder, Delpox se puso rígido y saltó hacia atrás. Donde ella había estado, Escolípede surgió de la tierra en una capa ondulante de veneno violeta que silbaba contra el suelo. Ignorándola, el insecto esparció más veneno y luego se sumergió nuevamente bajo tierra, evadiendo el ardiente saludo que Delpox le envió. Delpox quería quemarlo todo imprudentemente, preferiblemente evaporando todo el veneno. Pero Delpox era inteligente. Aunque no estaba segura de si la toxina de Escolípede era como las presentaciones en los vídeos que había visto en línea, donde la cocción directa haría que la toxina se vaporizara y expandiera el rango de envenenamiento. Delpox, visión del futuro seguida de explosión ardiente. En ese momento, la idea de Wuguan era contraria a la de Delpox. Delpox se sorprendió un poco pero hizo lo que le dijeron. Entonces, en cierto momento, y después de ese momento, Escolípede definitivamente no podría atacar a Delpox por un tiempo. Delpox clavó su rama en el suelo para lanzar explosión quemadora. Centrado en Delpox, todo el campo se cubrió instantáneamente de grietas irregulares que emitían luz roja. En el fondo de cada grieta, irradiaba un calor insoportable. Auge. Innumerables llamas se estallaron desde el subsuelo. La potencia de la explosión no solo hirió gravemente a Escolípede, sino que también provocó que el veneno que había estado esparciendo se desbordara. Parte del veneno fue vaporizado directamente por el fuego. Sin pensarlo 2 veces, Delpox usó la de calor para lanzarlo al borde del campo. ¡Ey, duele! Vi la versión japonesa del anime, y el gruñido de Escolípede es algo similar a esto. Escolípede, ¿aún puedes luchar? Zangchu le preguntó a Escolípede con preocupación y rápidamente recibió una respuesta. ¡Ay, todavía puedo ir! Sacudiendo la cabeza casualmente, Escolípede se sacudió la tierra rota de su cuerpo y reapareció en el suelo. Entonces podremos afrontarlo de frente. Zangchu observó la condición del campo y decidió dejar que Escolípede se enfrentara cara a cara con Delpox. Ahora, la mayor parte del veneno había sido quemada por las llamas o enterrada por la tierra. Aunque parte del veneno vaporizado seguía siendo tóxico, Delpox había usado ola de calor un tiempo para dispersarlo hasta el borde del campo, lo que significa que no había absorbido mucha toxina y no podía entrar en un estado de envenenamiento. Bomba de lodo. Cola venenosa. Lanzallamas, brillo deslumbrante. Esquivando ágilmente una bomba de lodo de la mitad de su tamaño, Delpox se giró y golpeó a Escolípede con un lanzallamas, pero el lanzallamas quedó bloqueado por un escudo circular.
El movimiento protección. Bajo el escudo de protección, Escolípede cargó directamente frente a Delpox. Su cola, cubierta de veneno púrpura casi negro, lo atacó desde arriba. Delpox retrocedió 2 pasos, pero la cola venenosa acertó. Sin embargo, un destello deslumbrante a corta distancia también hizo que Escolípede perdiera la visión por un breve instante. Justo cuando Delpox estaba a punto de dar un paso adelante para continuar el ataque, sintió un estallido de dolor en su pie. Trampa de veneno. Aunque la mayoría de las trampas de veneno habían sido destruidas por las llamas, aún quedaban algunas. Casualmente, Delpox no había usado visión del futuro. De lo contrario, no la habría pisado. Escolípedo, megacuerno a 30 a 60 grados a la derecha. Explosión final quema. Escolípede bajó la cabeza y sus 2 grandes cuernos brillaron mientras cargaba directamente contra Delpox. Delpox desató Blast Burn en Escolípede, pero ella también fue golpeada por el Megahorn de Escolípede, enviando al zorro a volar. Cuando Delpox intentó ponerse de pie, los ojos de Escolípede giraban como espirales de incienso y yacía en el suelo, incapaz de luchar. Escolípede no puede luchar. Gana Delpox. Por lo tanto, el ganador es Wuguan de la clase 5, grado 1. Una vez que el árbitro anunció el resultado, Delpox también se desplomó en el suelo. Actualmente no tenía resistencia al veneno. Aunque no había perdido su capacidad de combate, estaba prácticamente indefensa. Wuguan llevó a Delpox a la enfermería para desintoxicarse. Chen Shen y Liu Junio se quedaron sentados un rato y, tras confirmar que no tenían más coincidencias, cada uno se fue por su lado. Chen Shen fue a la enfermería para encontrar a Wuguan, mientras que Liu Junio se fue a casa. ¿Se eliminó la toxina? Al entrar a la enfermería, Chen Shen se sentó junto a Wuguan y sacó unos bocadillos que había comprado en el camino para compartir. Wuguan, sin ser cortés, tomó una pequeña bolsa de papas fritas y empezó a comer. Ya está todo aclarado. Están haciendo la desintoxicación final. Después de todo, la toxina de ese escolípede era bastante potente. Wuguan también tenía hambre. Abrió la bolsa de bocadillos y la vertió directamente en su boca, terminando la pequeña bolsa de papas fritas en poco tiempo. No tenemos más partidos más tarde, así que podemos irnos a casa. ¿Tus padres siguen en casa? Lanzando 2 caramelos a su boca, Chen Shen continuó charlando con Wuguan. Se fueron hace mucho tiempo, pero pueden volver a quedarse conmigo durante el año nuevo. Wuguan le arrebató otra bolsa de bocadillos a Chen Shen y continuó devorándolos. Cuando regreses a mi ciudad natal, planeo capturar un Pokémon de tipo agua. Pokémon. Entregándole a Wuguan una botella de bebida, Chen Shen continuó. Asterisco gulp, gulp. Ah. Estamos en pleno invierno. ¿Estás seguro de que puedes encontrar uno? Wuguan bebió la bebida a grandes tragos mientras preguntaba con curiosidad a Chen Shen por qué había tenido esa idea. En términos generales, cuando el clima es demasiado frío, algunos Pokémon que no toleran el frío extremo entrarán activamente en pequeños rincones apartados y esperarán tranquilamente hasta que regrese la temperatura adecuada. Por supuesto, aquellos que pueden soportar el clima no necesitan preocuparse mucho. Mientras que la mayoría de los de tipo agua, los Pokémon pueden soportar el clima actual y no rechazarían un lugar más cálido si hubiera alguno disponible. Solía jugar en casa de mi abuela cuando era niño, así que sé que allí hay una primavera de flor de durazno. Metiendo unos cuantos caramelos más en su boca, Chen Shen continuó. La verdad es que no entiendo bien los principios que lo sustentan. La idea básica debería ser similar a la de un iglú o algo así. De todas formas, el aislamiento allí es extremadamente fuerte. Incluso cuando afuera hace más de 10 grados bajo cero, allí se mantiene por encima de cero. Dentro, hay principalmente una gran piscina de agua. Siempre que tenía tiempo para visitar a mi abuela, iba allí a jugar un rato. Con el tiempo, muchos Pokémon se familiarizaron conmigo de forma natural, así que si voy a atrapar un Pokémon, sus padres no se opondrán. Muy bien, cuando regreses, enséñame cuál es tu tercer Pokémon. Así, cuando tenga el tercero, podemos jugar un 3 contra 3. No te dejes golpear hasta las lágrimas por mí. Piérdase. El tiempo transcurrió poco a poco mientras charlaban. Delpox terminó su chequeo y recuperó fuerzas, así que ambos montaron a Onix a casa. ¿Has vuelto? ¿Cómo estuvieron las batallas en la escuela hoy? Hermano. Cuando llegó a casa, la madre Chen ya había preparado la comida.
Al ver llegar a Chen Shen, lo llamó para que comiera. Ustedes también vayan a comer. Al abrir la puerta que conducía al patio trasero, Chen Shen lanzó dos Pokéballs, liberando a Onix y Fligón para cenar juntos. Ewa, es hora de cenar. Oh, ven. ¿Cuándo vamos a la casa de la abuela? Después de comer, Chen Shen preguntó a sus padres. La madre Chen, que estaba sentada con el padre Chen y susurraba cálidamente, calculó el tiempo antes de darle una respuesta a Chen Shen. El segundo día del año nuevo lunar, para ver a tu abuela. Entendido. Entonces no los molestaré. Voy a mi habitación a pasar el rato. Segundo hermano, vámonos. Chen Ping también respiró aliviado. Antes no se había atrevido a irse, pero con el saludo de Chen Shen, pudo hacerlo. Después de todo, nadie quiere ser el tercero en discordia. Son un matrimonio de hace tiempo, pero aún así siguen muy enamorados. Caminando hacia sus habitaciones, Chen Ping se quedó con Chen Shen sobre el afecto de sus padres. ¿No es eso algo bueno? La respuesta de Chen Shen dejó atónito a Chen Ping, pero después de pensarlo, lo entendió. Cierto. Duerme temprano, hermano. Debería ser yo quien dijera eso. De regreso a su habitación, Chen Shen trabajó en su tarea de las vacaciones de invierno por un rato antes de irse a dormir. Mientras tanto, el padre y la madre Chen seguían susurrando en la sala de estar, y no estaba claro qué estaba haciendo Chen Ping en su habitación. En el patio trasero, Onix estaba acurrucado con Fligón descansando sobre su cabeza mientras los dos Pokémon dormían juntos. Wilguan estaba sentado en una silla, con un mapa del mundo extendido sobre el escritorio frente a él. Estaba claro que Wilguan había utilizado un marcador rojo para marcar varios lugares. Japón, Teselia, Alola. Wilguan murmuró para sí mismo. Aparte de las regiones siempre propensas a desastres naturales repentinos como terremotos y tsunamis, otras regiones han llegado al punto de sufrir un desastre repentino una vez al mes. Además, la mayoría de los Pokémon salvajes migran largas distancias, y la dirección de la migración se aleja básicamente del anillo de fuego del Pacífico. Mientras Wilguan miraba el mapa, Corviknight estaba durmiendo en una jaula de pájaros detrás de él, y Delpox también estaba durmiendo en una cama pequeña. Por la mañana, Chen Shen tomó a Wilguan y montó a Onix hasta la escuela, donde se había publicado el cronograma de batalla de hoy. Te espera una pelea difícil. Este es un tipo similar de sustituto. Wilguan no respondió a las tonterías de Chen Shen. Después de todo, su amigo solía decir cosas raras que no entendía, así que era mejor ignorarlo. Sin embargo, Wilguan realmente necesitaba algunas maniobras para ganar. Solo hay 4 personas en nuestra escuela con tipo psíquico Pokémon, y los 4 se han enfrentado entre sí. Inclinándose para mirar los otros arreglos de batalla en el tablero de anuncios, Chen Shen echó un vistazo general y encontró a los otros 2 estudiantes que también tenían tipo psíquico. Pokémon. El Pokémon utilizado por el oponente de Wilguan era un miembro de la familia EV, el tipo psíquico. Espeón. Tampoco lo tendrás fácil. Wilguan también encontró el nombre de Chen Shen y se lo señaló. Maldición. Chen Shen no tenía una gran impresión de su oponente, pero estaba profundamente impresionado por la imagen del Pokémon debajo de la foto de la persona. El famoso dragón Slayer, Azumarill. Todos sabían que la fuerza de un Pokémon salvaje y la fuerza de un Pokémon con un entrenador eran dos cosas diferentes. El ejemplo más clásico fue Pikachu. Un Pikachu salvaje es uno común y corriente que se encuentra al costado del camino, pero el Pokémon de Ash puede golpear a Arceus con un rayo. Sin mencionar la desventaja de tipo. De hecho, iba a ser una pelea difícil para Chen Shen. ¡Qué molesto! Si ganas, las cosas serán mejor después. Wilguan señaló a 2 personas. Ya sea tipo lucha o tipo eléctrico, tendrás la ventaja. Eso suponiendo que pueda derrotar a este dragón Slayer primero, dijo Chen Shen, dándole una palmadita irritada a Wilguan. Los combates de Chen Shen y Wilguan fueron en el mismo intervalo de tiempo, por lo que cuando llegó el momento, se separaron y fueron a sus respectivos campos de batalla. Hola. Buenos días, Chen Shen. Buenos días, Zhao Ruoxi. Como el oponente tomó la iniciativa de saludarlo, Chen Shen también lo saludó cortésmente. La batalla comienza. Salta, ataque combinado de ondas de agua. Ataque frontal. ¿Qué es un ataque combinado de ondas de agua? Chen Shen se preguntó qué era un ataque combinado de ondas de agua, y lo descubrió al segundo siguiente.
Azumarill usó su cola como recurso, pateó con fuerza y saltó hacia arriba, esquivando instantáneamente el ataque de Flegon. El salto fue tan alto que casi parecía volar. Durante el salto, Azumarill escupió innumerables burbujas por la boca, obligando a Flegon, quien pretendía usar ataque rápido, a retroceder. Rebote más rayo burbuja. Esos dos no deberían ser suficientes para llamarse un ataque combinado de onda de agua. Flegon, ráfaga. Mientras hablaba, Chen Shen sacó 2 tapones para los oídos, especialmente hechos de su bolsillo y se los metió en los oídos. Flegon agitó sus alas poderosamente, enviando un viento violento hacia Azumarill. En ese momento, Azumarill bajó la mirada y escupió una pistola de agua. Aprovechando el retroceso de esta, esquivó el vendaval. Sin embargo, el impulso de Azumarill se agotó y comenzó a caer hacia Flegon. Aléjate más, Flegon. El movimiento de Chen Shen fue indudablemente correcto. Al acercarse Azumarill a Flegon, agitó la cola y un chorro de agua surgió de ella, abalanzándose rápidamente hacia Flegon. Pero gracias a la advertencia de Chen Shen, Flegon logró evitar por poco la cola aqua. En cuanto al clima, el oponente definitivamente intentará tomar el control. Zhao Ruoxi reflexionó para sí misma. Rayo de hielo. Tras aterrizar, Azumarill saltó y nosotros rayo de hielo. Chen Shen ni siquiera necesitó hablar. Flegon aumentó rápidamente su velocidad para esquivar el rayo de hielo. Cabe mencionar que las habilidades de vuelo de Flegon eran excelentes. Aunque el rayo de hielo continuo de Azumarill seguía apuntando a Flegon, no le hizo ni un rasguño. Explosión. El tan esperado Bone Burst. Su poder no decepcionó la decisión de Chen Shen de comprar los tapones para los oídos especiales. Se extendieron ondas sonoras visibles que devastaron todo el campo. Como se había puesto los tapones especiales para los oídos con antelación, Chen Shen no podía oír el ruido directo traído por el Bone Burst, pero los demás sufrían un gran dolor. Los que estaban más lejos, como Zhao Ruoxi y el profesor árbitro, se agarraban las orejas con agonía. Aún más lejos, otros Pokémon se vieron afectados y no pudieron oír las órdenes de sus entrenadores. En cuanto a los que estaban cerca, Azumarill, que estaba en el centro del Bone Burst en el campo, se agarraba las orejas y rodaba por el suelo de dolor, lo que ya le decía a Chen Shen el poder de Bone Burst. Sí, sí. Así de fácil, hiperrayo. No le des ninguna oportunidad a Azumarill. Chen Shen quería que Flegon mantuviera el Bone Burst mientras usaba Hyper Beam para acabar con Azumarill directamente, pero Flegon no reaccionó en absoluto. Mierda. Resulta que tú tampoco puedes oír. Chen Shen se dio una palmada en la frente. No esperaba que, al usar explosión explosiva, Flegon no pudiera oírlo. Flegon no pudo escuchar a Chen Shen por 2 razones. Primero, la intensidad del Bone Burst esta vez fue demasiado alta, lo que de hecho afectó la propia audición de Flegon. En segundo lugar, Flegon se encontró a 100 metros de Chen Shen, y su voz no era muy fuerte. Incluso si Flegon oyó algo, lo trató como si fuera un ruido y lo ignoró. Ah. Incapaz de soportarlo más, Azumarill también gritó a todo pulmón. Si bien su poder penetrante y letalidad directa no eran comparables con la explosión explosiva de Flegon, era prácticamente igual en cuanto a contaminación acústica. Zumbido, zumbido, zumbido. Flegon estaba tan molesto por el ruido que solo pudo detener temporalmente su explosión explosiva. Azumarill también detuvo inmediatamente su movimiento hipervoz. Ahora, todos los Pokémon en el campo tenían un zumbido en los oídos. Por supuesto, esto no incluía a Chen Shen. Como era de esperar de los tapones para los oídos especiales que compré por $45. Son confiables. Dándose un pequeño cumplido por haber comprado los tapones para los oídos, Chen Shen ordenó a Flegon que atacara. Gira drenaje. Para asegurarse de que Flegon pudiera escucharlo claramente a pesar del ruido, Chen Shen levantó específicamente la voz. Flegon se acercó rápidamente a Azumarill y ejecutó gigadrenaje, absorbiendo una gran cantidad de energía. Después de que Azumarill contraatacara con pistola de agua, Flegon usó ataque rápido para distanciarse rápidamente. Táctica de hielo completo. Aunque Zhao Ruoxi también tenía zumbidos en los oídos, estaba más lejos y ya se había recuperado bastante. Sin embargo, Azumarill, quien se encontraba en el mismo centro de la explosión explosiva, claramente no había recuperado la audición. Zhao Ruoxi tuvo que gritar varias veces antes de que Azumarill recibiera la señal. Lu.
Los ojos de Azumarill brillaron visiblemente. Chen Shen sintió que el ánimo del oponente había cambiado ligeramente, mientras que Flegon sintió un escalofrío. Aunque se llamaba la táctica de hielo completo, y Chen Shen podía suponer que consistía principalmente en usar movimientos de tipo hielo, Azumarill primero usó el anillo acuático para recuperarse. Aunque Azumarill era bastante robusto, siempre era mejor recuperarse si era posible. Filo de piedra. Pero Chen Shen y Flegon no iban a dejar que Azumarill se recuperara en paz. Docenas de piedras afiladas se precipitaron hacia Azumarill a una velocidad extrema. Azumarill las esquivó con movimientos increíblemente ágiles, pero no logró usar el anillo acuático. En los juegos, el movimiento Aquarim se describe como cubrir el cuerpo con un velo hecho de agua para restaurarse. En realidad, cada Pokémon usaba este movimiento de forma diferente. Algunos se envolvían en algo parecido a una burbuja para curarse, mientras que otros creaban un vórtice de agua y quedaban en el centro para curarse, pero, en cualquier caso, todos tenían algo en común. Si usas el anillo acuático pero no estás dentro del anillo, ¿cómo puedes curarte? Chen Shen pensó esto, y Azumarill de hecho no pudo recuperarse ya que fue obligado a salir del ring, tal como esperaba. Vamos, Azumarill. Zhao Ruoxi agitó su mano y Azumarill una vez más saltó alto en el aire hacia Flegon. No te acerques, vuela. Flegon avanza frenéticamente. Cuanto más se acercaba a Azumarill, más intenso sentía un escalofrío inexplicable. Combinando las palabras de su entrenador con su propia intuición, Flegon se alejó rápidamente de Azumarill. Mamá. Azumarill abrió la boca y desató un viento gélido hacia Flegon. Esta vez, Flegon no pudo esquivar el viento helado. La ráfaga helada le impactó toda la espalda, infligiéndole un daño considerable. También afectó la velocidad de Flegon. Para cuando Azumarill comenzó a descender, estaba a solo media longitud de Flegon. Azumarill extendió su pequeño puño y usó puño hielo, uno de los 3 puños elementales, para golpear a Flegon. Aunque los dos Pokémon eran muy cercanos, Flegon, al ser naturalmente capaz de volar, tenía mejor maniobrabilidad y esquivó por poco el puño hielo. Sin embargo, al cruzarse sus cuerpos, Azumarill escupió un tiempo una hidrobomba que impactó a Flegon. Herido, Flegon voló erráticamente por el aire por un instante antes de recuperar el control de su cuerpo. Estallido. Flegon y Chen Shen se sobresaltaron. Flegon miró rápidamente hacia abajo, donde había aterrizado Azumarill. Chen Shen observará con cara de asombro cómo un solo puñetazo abriría un enorme agujero en el suelo, congelando el área circundante. Un poder enorme. Menos mal que no nos acercamos. Chen Shen sabía que, con el nivel promedio de estudiante actual, puño hielo no tenía tanto poder, ni siquiera combinar con un movimiento como rebote. Las reglas de competición escolar también prohibían explícitamente llevar objetos, así que era evidente que la habilidad de Azumarill se había manifestado. Este es un verdadero Dragon Slayer. Flegon, Estados Unidos Rock Slide y Stone Edge. Alterna entre ellos y hazle cometa desde lejos. Flegon también era muy cauteloso. Usaba avalancha, afilado de roca y cualquier otro movimiento de largo alcance a su alcance para mantener a raya a Azumarill, debilitándolo por completo. Rugido, estuvo cerca, casi muerto el polvo. Solo después de que el árbitro anunciara el resultado del encuentro, Flegon se atrevió a descender del cielo. Al ver el gran cráter que Azumarill había destruido, el dragón temblaba de miedo. Vamos, Flegon. ¿Por qué te vas? Chen Shen, quien ya había llegado a la salida de jugadores, tenía curiosidad por saber por qué no podía sentir el aura de Flegon. Al darse cuenta a la vuelta, vio que seguía en el campo y no había bajado, así que tuvo que hacerle señas a Flegon para que lo siguiera. Ante el llamado de Chen Shen, Flegon dejó de mirar el cráter de hielo que Azumarill había creado y rápidamente agitó sus alas para alcanzar a su entrenador. La espalda de Flegon está bien. Solo le aplicaré un poco de ungüento aquí y no afectará su partido de esta tarde. El médico de la enfermería hizo una revisión aproximada de la congelación en la espalda de Flegon y emitió un juicio, aplicándole una poción contra la congelación. Aunque probablemente ya lo sepas, aún tengo que insistir un poco. Salvo en situaciones de vida o muerte en las que no puedes entrar en contacto con tipos que te contrarresten, como entrenador, debes darles a tus Pokémon el entrenamiento de resistencia correspondiente. Mientras aplicaba el ungüento, el médico, de mediana edad, comenzó a dar una charla.
Chen Shen escuchaba obedientemente desde un lado, asintiendo y dando afirmaciones verbales de vez en cuando. Gran Rey. Justo cuando el médico terminó de aplicar el ungüento y Chen Shen estaba a punto de irse con Fligón, la voz de Wu Guan se escuchó de arrepentimiento. Hola, estratega cabeza de perro. Chen Shen miró hacia el sonido. Wu Guan estaba allí de pie, con una mano en el bolsillo, llamándolo, y Del Pox estaba a su lado. ¿Qué pasó con Del Pox? Aunque Del Pox no tenía lesiones físicas evidentes, Chen Shen podía percibir claramente que el humor de Del Pox fluctuaba bastante. Se topó con un kaki blando que, en realidad, era un poco duro. Del Pox se lo pasó tan bien luchando que sus piernas cedieron en cuanto salió del campo. Cuando Wu Guan estaba a punto de continuar, Del Pox le puso la mano sobre la boca, ignorando por completo sus violentas luchas en sus brazos mientras sonreía y saludaba a Chen Shen y Fligón. Hola. Rugido, hola, hermana mayor. Aunque Wu Guan parecía estar luchando intensamente, Chen Shen se dio cuenta de una simple vista de que no estaba usando mucha fuerza. Combinando eso con la primera parte de lo que dijo Wu Guan, dedujo que Del Pox probablemente se había emocionado demasiado durante el combate y había agotado su resistencia, lo que provocó que sus piernas cedieran y terminara sentada en el suelo al terminar el combate. Chen Shen usó su aura para sentir cuidadosamente a Del Pox nuevamente, confirmando que aparte de algo de fatiga mental, no había otros problemas. Estuvo aún más seguro de que Wu Guan probablemente había estado demasiado preocupado cuando vio que las piernas de Del Pox cedieron e insistió en arrastrarla hasta allí para ver si había abusado de su poder mental. La intuición de Chen Shen era muy acertada. La razón por la que Del Pox estaba en la enfermería era más o menos lo que había adivinado. El oponente de Del Pox era un executor. Aunque también poseía el tipo psíquico como atributo secundario, su poder no era tan alto como el de Del Pox, sumado a su baja velocidad y desventaja de atributos. Si no fuera porque el entrenador oponente vio que no podía ganar en un enfrentamiento frontal y recurrió a usar habilidades de recuperación como síntesis para librar una guerra de desgaste, Del Pox definitivamente habría terminado la batalla mucho antes. Wu Guan, sentado comiendo en la cafetería, sostenía su teléfono en su mano izquierda y miraba la mesa del próximo partido, cayendo en un extraño silencio. ¿Qué ocurre? Preguntó Chen Shen mientras sus palillos se extendían silenciosamente hacia la pierna de pollo, sintética, del plato de Wu Guan. Aunque sabía que era artificial, la textura y el sabor eran realmente similares a las piernas de pollo de la vida anterior de Chen Shen. ¿Sabes cuántas personas en todo nuestro grado tienen tipo dragón? Wu Guan dijo con calma mientras empujaba los palillos de Chen Shen. ¿Pokémon iniciales de tipo dragón? ¿Eso incluye las mega evoluciones? Chen Shen no se desanimó por su fracaso y comenzó a pensar junto con las palabras de Wu Guan. Sin contar a los que obtienen el atributo dragón tras la mega evolución, solo hay 10 personas en toda la escuela con Pokémon de tipo dragón. Esto incluye tanto a los Pokémon iniciales como a los segundos que han capturado. Ah, cierto, y luego. Chen Shen continuó su ofensiva hacia la pierna de pollo en el plato de Wu Guan. Los 10 se han enfrentado entre sí. Chen Shen detuvo su ofensiva sobre la pierna de pollo. Wu Guan colocó el teléfono frente a Chen Shen, y Chen Shen no dudó en arrebatarle el teléfono a Wu Guan y comenzar a buscar. Dragón volador contra dragón volador, dragón de tierra contra dragón de tierra, dragón de agua contra dragón de agua, dragón de acero contra dragón de acero, y 2 batallas de un solo dragón. Wu Guan hizo una pausa y luego continuó. Nuestra escuela realmente sabe cómo divertirse. Por supuesto que sí. Chen Shen le respondió a Wu Guan con una expresión extraña, y esta misma expresión extraña apareció en los rostros de varios otros entrenadores. Aunque los Pokémon iniciales de algunos entrenadores no eran de tipo dragón, los Pokémon que usaban para la competencia sí lo eran. No estaba claro si se trataba de algún tipo de humor retorcido de la escuela para hacerlos enfrentarse entre sí. Director, realmente usted es el que tiene las malas ideas. ¿Qué quieres decir con malas ideas? Se me ocurrió una sugerencia por capricho. Está bien, está bien, está bien. Cállate. Oye. Maestro Ie, créelo o no, te descontaré tu bono. No te creo, cállate. Suspiro, está bien. Ambas partes, por favor liberen sus Pokémon participantes. Sube al escenario, Garchomp. Vamos, Fligón.
Un Pokémon con una cabeza como la de un tiburón, dos protuberancias a los lados de su cabeza y antebrazos con alas parecidas a aletas de tiburón, un Pokémon que parecía formidable a primera vista, apareció ante Flegon. 9. La escuela es realmente algo diferente. Miró el campo desierto frente a él, que parecía específicamente preparado, luego se giró para mirar el campo de agua junto a él donde Kingdra se enfrentaba a Dracovish, y luego al oponente de Flegon, Garchomp. Chen Shen sintió un poco de emoción en su corazón. Además de Chen Shen, los otros tres protagonistas de las batallas de dos dragones también miraron a sus oponentes y a sus compañeros de clase cercanos, sintiéndose algo sentimentales en sus corazones. La batalla comienza ahora. Ataque frontal. Explosión de fuego. Flegon cargó directamente, resistiendo obstinadamente la explosión de fuego de Garchomp que se estrellaba contra su pecho. Garchomp salió volando, retrocediendo por el impacto. Flegon expandió sus alas y voló en círculos para disipar el retroceso. Garra de dragón. X2. Tanto Chen Shen como el entrenador oponente eligieron que sus Pokémon participarán en un combate cuerpo a cuerpo, y ambos dragones pensaron lo mismo. Los hábitats salvajes de Flegon y Garchomp se solapan ampliamente. Por ello, las poblaciones salvajes de estos dos Pokémon luchan entre sí cada vez que se encuentran. Aunque estos dos dragones en el campo tenían amos y habían estado lejos de sus tribus desde que eran jóvenes, con el paso de los años, incluso sin conocerse, ambos Pokémon solían entrar en conflicto al encontrarse. El ejemplo más claro es el de Zangoose y Seviper. Como enemigos a muerte, sin duda luchan cada vez que se encuentran. Este instinto de lucha está profundamente arraigado en sus genes. Por eso, cuando la gente de este mundo tiene citas a ciegas, siempre pregunta cuál es el Pokémon de la otra persona para asegurarse de que no haya una enemistad mortal entre ellos. Garchomp y Flegon corrieron juntos. Aunque no era evidente, se notaba que Garchomp era más rápido que Flegon, lo que coincidía con su base estadística de velocidad de 102 y 100 en la configuración del juego. Los dos dragones se acercaron rápidamente y lucharon. Claramente, ambos blandían sus garras por instinto e intuición, pero con cada golpe, ambos buscaban matar. Mientras luchaban, Flegon fue el primero en retirarse y volar hacia el cielo alto, con Garchomp siguiéndolo de cerca. Pero Flegon frenó de repente, se dio la vuelta y golpeó a Garchomp con una combinación de asa aéreo y garra de dragón. Tras aterrizar, Garchomp también le escupió aliento de dragón. Garchomp usó excavar para desaparecer en la arena, pero el aliento de dragón cayó. Flegon también se aterrorizó rápidamente y, sin que Chen Shen necesitara hablar, nos terremoto. Crujido. Justo cuando terremoto se activó, Garchomp emergió de la arena. Se abalanzó sobre Flegon y lo mordió con fiereza. Rugido. Pulso de dragón. Flegon soltó un grito de dolor, giró la cabeza y, furioso, escupió un pulso dragón, impactando a Garchomp de lleno en la cabeza. Los dos Pokémon también usaron simultáneamente Garra Dragón para arañarse mutuamente, con la mirada fija en que no pararían hasta que uno muriera. De las 5 batallas de dragones duales, la más intensa actualmente fue la batalla de dragones de tierra de Chen Shen, seguida por la batalla de dragones de acero entre Hisuian Godra y Duraludon, y luego Axorus vs Drudigon, la llamada vergüenza de la raza dragón, aunque estas 5 batallas de dragones duales no podrían llamarse excepcionalmente brillantes, en términos de intensidad en esta competencia escolar, definitivamente tenían pocos rivales. Tan poderoso. ¡Guau! Esto es justo lo que quería ver. Sí. ¡Guau! En las graduadas, los estudiantes que habían corrido a la escuela durante las vacaciones para ver los partidos, y aquellos cuyo turno aún no había llegado, observaban. Entre ellos, varios entusiastas de las batallas gritaban con entusiasmo comentarios extremadamente vergonzosos. Mientras gritaban, muchos Pokémon se enojaron y las peleas se volvieron aún más intensas. Pero a Garchomp le empezaba a resultar insoportable. Aunque sentía que mordía con mucha fuerza, incluso sentía que la parte de Flegon que mordía estaba a punto de ser arrancada, Flegon seguía golpeándolo en la cabeza con pulso dragón. Flegon fue golpeado por una habilidad de tipo oscuro, recibiendo 1x de daño, pero Garchomp recibió 2x de daño de la habilidad de tipo dragón. Garchomp, pulso de dragón. Danza de espadas. Garchomp lo soltó y de inmediato escupió un pulso dragón. Flegon fue derribado por el pulso dragón, y Garchomp alzó el vuelo de nuevo.
Sus dos garras, coordinadas con su cuerpo, seguían gesticulando en el aire como si bailara con una espada larga. ¡Qué tanque! Chen Shen se quejó. Fligón también se puso de pie, ya a través de sus gafas hemisféricas verdes, se podía ver claramente que sus ojos estaban rojos. Tranquilo, Fligón. Fligón, con los ojos inyectados en sangre, estaba a punto de continuar con su imprudente ataque cuando Chen Shen gritó que se detuviera. Para evitar que Fligón desobedeciera, Chen Shen liberó una ráfaga de poder aura. No fue fuerte, pero Fligón la percibió y recuperó la compostura a tiempo. Danza del dragón. Fligón se separó oficialmente de Garchomp y comenzó a realizar una danza dragón en el aire. Los dos Pokémon se enfrentaron en el cielo con un entendimiento tácito. Mientras que la batalla de los dragones de tierra llegó a un punto muerto, las otras batallas de dragones también comenzaron a llegar a un punto muerto. Duraludon contra Hisuian Godra. Uno acumulaba defensas frenéticamente con defensa férrea y pantalla de luz, usando ocasionalmente cañón destello para evitar que Hisuian Godra se recuperara masivamente. El otro seguía usando a Rocío Vital para recuperar la salud, rodando ocasionalmente para esquivar el cañón destello de Duraludon. Dragonite contra Noivern. Noivern estaba completamente a la defensiva, usando Bone Burst para interrumpir a Dragonite mientras esquivaba ataques para buscar una apertura. Aunque Dragonite tenía la ventaja, Explosión Explosiva lo interrumpía ocasionalmente. Además, al no querer sufrir una derrota inesperada, sus ataques parecían algo vacilantes. Axorus contra Drudigon. Esta pareja se había vuelto realmente la más intensa. Garra de dragón, pulso de dragón, cola de dragón e incluso Meteoro Draco se lanzaban a la cara. Estos dos dragones estaban enfrascados en una lucha a muerte, inseparables en su lucha. Finalmente, se produjo el combate entre Kingdra y Dracovish. Estos dos dragones aún no habían perdido la cabeza. Después de todo, Kingdra y su entrenador estaban lidiando con un gran dolor de cabeza. Los mejores movimientos de tipo agua de Kingdra no eran muy efectivos contra Dracovish. Solo podía usar movimientos de tipo dragón, pero Dracovish esquivaba muchos a tiempo. Kingdra tuvo que buscar constantemente oportunidades para usar desactivación antes de lanzar un ataque feroz. El entrenador de Dracovish también era un poco molesto. Kingdra era demasiado ágil en el agua, y Dracovish no podía atraparlo, solo lo llevaban en círculos. Dracovish conocía a Rayo, pero cada vez que lo usaba, Kingdra usaba desactivar. Tras congelar el movimiento, Kingdra aprovechaba la oportunidad para atacar con fiereza. Además, Kingdra no tenía intención de dejar que Dracovish se acercara, así que este seguía creando corrientes y remolinos en el agua para frenar su velocidad. Así, entre los dos dragones de agua, la batalla podría en realidad ser descrita como unilateral. Aliento de dragón. Lanzallamas. Fligón abrió la boca y escupió aliento de dragón, que chocó con el lanzallamas de Garchomp, creando una violenta explosión. Draco meteorito. Pulso de dragón. Fligón voló primero hacia arriba, superando a Garchomp mientras esquivaba el pulso dragón, y escupió una esfera roja brillante de su boca. Con un estallido, los meteoritos comenzaron a caer. Luego continuó bailando mientras mantenía sus ojos fijos en Garchomp. Confiando en sus movimientos ágiles, Garchomp esquivó un meteorito tras otro, cargando directamente hacia Fligón. Garra de dragón. X2. Cuando Garchomp se acercó a Fligón, Chen Shen y su oponente gritaron al unísono garra de dragón. Las garras de los dos Pokémon chocaron y volvieron a luchar cuerpo a cuerpo. Aunque Garchomp era más rápido, el uso de ataque rápido de Fligón combinado con garra de dragón fue bastante efectivo. Sin embargo, Garchomp usó su velocidad superior para igualar el daño de ambos bandos. Ola de calor. Fligón aterrizó en el suelo y agitó poderosamente sus dos alas anchas, enviando una abrasadora ola de calor hacia Garchomp. Tornado. Con un chasquido de garras, un tornado apareció frente a Garchomp. El tornado chocó con la ola de calor. Tras un breve estancamiento, la ola de calor fue absorbida por el tornado. Finalmente llegó a un punto de ruptura y estalló. Garchomp y Fligón cargaron a través del aire abrasador uno hacia el otro, reanudando su combate cuerpo a cuerpo. ¿Por qué sigues intentando luchar cuerpo a cuerpo con él? No puedes vencerlo así. Chen Shen se quedó sin palabras. La fuerza de Fligón residía en su equilibrio, pero Garchomp era más fuerte que Fligón en todos los aspectos.
De lo contrario, ¿por qué Garchomp habría ganado el título de dragón de tierra cuando Flygon se introdujo por primera vez en Pokémon? En primer lugar, porque su tipo también le permitía ser llamado dragón de tierra, y en segundo lugar, porque Garchomp era superior a Flygon en todos los aspectos. Después de luchar durante mucho tiempo, los dos Pokémon finalmente se separaron. Ni Garchomp ni Flygon estaban en buenas condiciones ahora. Cubiertos de heridas, ambos dragones estaban al límite de sus fuerzas. Compañero estudiante, ¿qué tal si solucionamos esto con un último Giga Impacto? Al ver que sus Pokémon apenas podían resistir, el entrenador de Garchomp tomó la iniciativa de sugerir un golpe decisivo a Chen Shen. Está bien, hagámoslo. Garchomp. Flygon. Giga Impacto. X2. Rugido. X2. Los dos dragones rugieron simultáneamente, realizando su carga final casi al mismo tiempo, chocando con toda su energía. Auge. Un vendaval sopló, obligando al entrenador de Garchomp a retroceder 2 pasos y levantar el brazo para bloquear el viento. Chen Shen se mantuvo firme, también levantando el brazo, usando su poder de aura para observar el aura de Flygon. Cuando el polvo y la arena levantados por la colisión se asentaron, Flygon y Garchomp yacían en la arena, con los ojos girando en círculos. Flygon y Garchomp no pueden luchar. Por lo tanto, este encuentro entre Chen Shen, de grado 1, clase 3, y Hua Lingyun, de grado 1, clase 6, es un empate. La batalla del dragón de tierra terminó en empate. Tras el empate, ambos bandos Chen Shen y el chico llamado Hua Lingyun recibieron un mensaje de la escuela. Si querían continuar en el torneo, necesitarían un partido de desempate. De lo contrario, ambos podrían irse a casa antes de tiempo para el año nuevo lunar. Chen Shen quería seguir luchando, pero Hua Lingyun decidió retirarse por iniciativa propia. Así, Chen Shen avanzó directamente. Garchomp ya está muy feliz de haber peleado así que puedo irme a disfrutar de mis vacaciones de invierno en paz. Esto fue lo que Chen Shen supo más tarde cuando le preguntó a un profesor. Este le dijo que Hua Lingyun se había unido a la competencia en parte por diversión, ya que ya estaba allí, y en parte porque Garchomp quería participar. Por supuesto, lo más importante es que el vuelo del estudiante Hua cambió. Tuvo que apresurarse para tomar el avión y reunirse con su familia, que lo esperaba para sus vacaciones. Sin embargo, el estudiante Hua me pidió que te dijera que si todavía estás interesado más tarde, le gustaría tener una batalla 6v6 contigo. Ningún problema. Concluida la batalla del dragón de tierra, Chen Shen fue a ver a los otros miembros de las batallas del dragón. En la batalla del dragón volador, Dragonite y Noivern seguían en un punto muerto. Chen Shen percibió el aura de Dragonite y concluyó que simplemente odiaba el ruido, razón por la cual la lucha se había prolongado tanto. Dragonite tiene una probabilidad muy alta de ganar. Chen Shen comentó. No había mucho que decir sobre las batallas del dragón de agua y el dragón único. Al igual que en la del dragón volador, tarde o temprano surgiría un ganador. Pero lo que más atrajo a Chen Shen fue la batalla final del dragón de acero. Un floreciente temprano. Chen Shen se apoyó en la barandilla de las gradas de los espectadores, murmurando para sí mismo mientras observaba al Duraludon que seguía luchando contra el Hisuian Godra. Entre los Pokémon de tipo dragón, excluyendo los legendarios y míticos, sus formas iniciales ya poseen cierta capacidad de combate. Comparados con otros Pokémon de tipo dragón que necesitan tiempo para desarrollarse, sin duda, Pokémon de desarrollo temprano. Wuguan se sentó junto a Chen Shen y habló. Chen Shen había deambulado por las graduadas durante un rato antes de encontrar a Wuguan, que acababa de terminar su propia batalla. Respecto del sorteo de Chen Shen y el afortunado resultado posterior, Wuguan dijo lo siguiente. Mierda. ¿Pisaste excrementos de Growlithe al salir de casa? Tanto Flygon como Delpox habían sido enviados a la enfermería por los dos para recuperar resistencia, ya combate que todavía les esperaban otro más tarde. ¿Quieres atrapar un Duraludon? Wuguan miró al Duraludon, que estaba cargando a través de los ataques del Hisuian Godra para golpearlo, y preguntó con curiosidad. Lo he pensado, pero lo dejaré al destino. Chen Shen no lo negó. Tenía la idea de atrapar un Duraludon, pero no estaba obsesionado con ello. Todo dependía del destino. Las otras batallas contra dragones ya terminaron, ¿verdad? ¿No es eso obvio? Wuguan miró de reojo a Chen Shen. Solo quedan los dos dragones de acero.
Los resultados de los demás dragones se conocieron hace mucho tiempo y son prácticamente lo que la mayoría esperaba. ¿Más o menos? Chen Shen se giró para mirar a Wu Guan. Sí, excepto el dragón de agua. ¿Quién predijiste que ganaría el partido del dragón de agua? Kingdra. Wu Guan negó con la cabeza. Fue Dracovish. Pregunté a algunos compañeros que estaban viendo el partido. Dracovish estuvo a punto de perder, pero al final logró acortar distancias con Kingdra, y eso fue todo. Eso es un poco decepcionante. El tuyo era parecido. Por cierto, ¿sabes contra quién pelearás a continuación? Chen Shen realmente no sabía cuando Wu Guan lo mencionó, por lo que rápidamente sacó su teléfono para verificarlo. ¿Obstáculo? Chen Shen no tenía mucha impresión de este Pokémon. Le llevó un tiempo recordarlo. ¿La evolución del Linoone de Galar? Con razón no lo grabé al instante. Chen Shen abrió su Pokédex y buscó la información de Obstagoon en el acto, la batalla entre Chen Shen de grado 1, clase 3 y Penkan de grado 1, clase 8. Los Pokémon son Flygon y Obstagoon respectivamente. Por favor, ambos bandos, prepárense. Comienza la batalla. Ataque frontal. Barricada. Obstagoon, barricada. Solo por el nombre, se podía adivinar de quién era este movimiento característico. Chen Shen sabía muy poco sobre este movimiento, solo que ponía al usuario en estado de protección para bloquear todos los ataques del oponente. Sin embargo, todos los ataques era solo una figura retórica. Al fin y al cabo, en realidad, nada era absoluto. Falso. Golpe de hielo. El ataque frontal de Flygon fue bloqueado primero, luego giró su garra derecha con extrema velocidad para usar Fake Out, que fue bloqueado por el Ice Punch de Obstagoon. Los dos Pokémon retrocedieron dos veces al unísono y luego cargaron hacia adelante nuevamente para continuar la pelea. Garra de dragón. Golpe de hielo. Obstagoon usamos ambos puños para entablar una pelea con Flygon. Al principio, los dos Pokémon parecían estar muy igualados, pero a medida que la pelea se prolongaba, Chen Shen notó claramente que los ataques de Obstagoon seguían un patrón táctico. En ese momento, Flygon también se frustraba cada vez más. A primera vista, dado que los dos Pokémon luchaban cuerpo a cuerpo y él atacaba con más frecuencia, se podría pensar que le estaba infligiendo más daño a Obstagoon. Pero en realidad, 4 o 5 de cada 10 ataques de Flygon fueron bloqueados por el oso que tenía delante. Tras bloquear, Obstagoon aprovechaba la oportunidad en la que Flygon no respondía a tiempo para asestarle puños de hielo frenéticamente. Buts Buk. Al ver que Flygon empezaba a caer en desventaja, Chen Shen le ordenó decisivamente que se retirara y se alejara de Obstagoon. Flygon lanzó ambas garras hacia abajo. Como era de esperar, Obstagoon usó un movimiento para bloquear la garra del dragón y se impulsó hacia arriba. Flygon usó la fuerza ascendente de Obstagoon para extender sus alas y alejarse volando. Zumbido, zumbido, zumbido. Escuchar el agudo y penetrante zumbido de Bug era lo más desesperante del mundo para Obstagoon. Mientras Obstagoon escuchaba, comenzó a correr salvajemente, emitiendo rugidos dolorosos y enojados mientras usaba frenéticamente habilidades como Pin Missile para disparar a Flygon. Exacto, supersónico. Supersónico puede causar confusión en un Pokémon, pero en realidad, este movimiento no es 100% efectivo. Sin embargo, si el oponente ya está en un estado de furia, la probabilidad de éxito aumenta significativamente. Ojos de muñeca. Grudido. Barricada. Obstagoon miró con furia al Flygon que surcaba el cielo y luego comenzó a rugir con su peculiar grito. Los Pokémon de los alrededores también empezaron a lucir extraños, uno tras otro. Flygon quedó un poco aturdido al principio, pero luego todo el dragón se puso visiblemente rojo de la cabeza a los pies. Aunque Chen Shen aún no había mejorado su poder de aura hasta el punto en que pudiera entender el habla de los Pokémon, podía entender aproximadamente el significado al sentir el aura del Pokémon. Rugido, rugido, rugido. Jefe, no puedo soportarlo más, voy a matarlo. Era la primera vez que Chen Shen vio a Flygon tan exasperado. Después de todo, se había portado muy bien durante sus etapas de Trapinch y Vibrava, y había madurado bastante tras evolucionar a Flygon, así que era aún menos probable que se enfadara así. Entonces Chen Shen realmente estaba viendo a su Pokémon así por primera vez. ¿Entonces también nos burlamos? Chen Shen pensó para sí mismo, mientras decía en voz alta, corte aéreo.
Swoosh. 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 Las cuchillas de aire descendieron frenéticamente en grupos de 3 hacia Obstagoon. Obstagoon apenas pudo parar los primeros cortes aéreos con habilidades como rompeladrillos, pero más tarde, a medida que los cortes aéreos se volvieron más potentes y rápidos, se le hizo cada vez más difícil pararlos. Maldita sea, Obstagoon, ¿qué demonios dijiste? Recuerdo que te dije específicamente que rara vez usaras la burla por esa boca sucia tuya. Penkan se quedó sin palabras. Porque cada vez que luchaba contra un Pokémon de clase 3, su Pokémon se enfurecía y su poder de combate se disparaba. Barricada, realmente no lo sé, solo maldije unas cuantas veces. ¿Realmente no usé burla? Mientras luchaba por esquivar los cortes aéreos, Obstagoon se tomó un momento para quejarse con su entrenador. También es difícil luchar mientras él esté siempre en el cielo, Blitzard. Obstagoon primero realizó una voltereta hacia atrás para esquivar 3 cuchillas de aire. En el aire, giró el cuerpo hacia la derecha y esquivó 2 más, pero un corte aéreo le impactó en el muslo. Obstagoon mostró sus dientes con dolor, se mantuvo firme para estabilizar su cuerpo y abrió su boca para lanzar una ventisca hacia Flygon. Chen Shen originalmente quería que Flygon evitara la peor parte del ataque, pero al ver al Flygon todavía rojo, no pudo atreverse a decir las palabras. Ola de calor entonces. Usa ola de calor. Tan pronto como Chen Shen terminó de hablar, Flygon se agitó sus alas y una ola de calor abrasadora chocó directamente con la ventisca de Obstagoon. Al principio, ola de calor estaba en desventaja, pero Flygon forzó el aire caliente a través de la ventisca, convirtiendo la nieve de la tormenta en gotas de agua que caían al suelo. El calor abrasador restante de la ola de calor sopló directamente sobre Obstagoon. Obstáculo. Golpeado por la ola de calor, Obstagoon no pudo mantener el equilibrio y solo pudo seguir retrocediendo. Explosión de fuego. Flygon escupió una enorme explosión de llamas con la forma de personaje Dai, que se lanzó hacia Obstagoon con un impulso magnífico. Proteger. Penkan se sobresaltó por el poder de esta explosión de fuego. A juzgar por su cálculo, Obstagoon no podría resistirlo, así que le ordenó rápidamente que usara la habilidad protección. Apareció una barrera de protección, lista para bloquear la explosión de fuego de Obstagoon, pero Chen Shen y Flygon habían estado esperando este momento. Falso. Moviéndose a gran velocidad para adelantarse a la explosión de fuego, Flygon se precipitó frente a Obstagoon. Su garra derecha brilló con una luz incolora al impactar la barrera protectora frente a Obstagoon. La habilidad protección fue completamente inútil. La garra de Flygon no se detuvo ni un segundo. Destrozó la barrera de protección y continuó su impulso para golpear a Obstagoon de lleno en la cara. Tras romper la protección, Flygon no se atrevió a detenerse y huyó de inmediato. Solo entonces llegó la explosión de fuego. Obstagoon intentó correr, pero no fue lo suficientemente rápido. Al final, solo pudo observar con impotencia cómo la explosión de fuego se estrellaba contra su cuerpo. Obstáculo no puede luchar. Flygon gana. El ganador es Chen Shen, de 1er grado, clase 3. Rugido, rugido. Ese oso me estaba insultando. Flygon se sentó junto a Chen Shen, moviendo la boca sin parar mientras sus 2 garras le hacían gestos frenéticos. Chen Shen solo pudo asentir, consolando a Flygon para calmar sus emociones. Wuguan estaba actualmente en el escenario. Una vez que terminara su partido, los dos podrían irse a casa. Mientras Chen Shen y Wuguan aún esperaban en la escuela para irse a casa, el hermano menor de Chen Shen, Chen Pin, no se quedó en casa como era debido. En cambio, estaba junto a un pequeño río. Disculpe la interrupción. Después de darle al perturbado Shader algunos Pokébloques para enviarlo a su camino, Chen Pin miró a su Slowpoke nuevamente. Slowpoke seguía con la misma expresión vacía. Tardó un buen rato en darse cuenta de que Chen Ping lo miraba, y solo entonces levantó la cabeza. ¡Achú! Chen Ping estaba a punto de hablar cuando dejó escapar un estornudo. Slowpoke, ¿crees que debería buscarte un compañero particularmente inteligente? Frotándose la nariz, Chen Ping levantó un Slowpoke para mirarlo a los ojos. Eres muy tonto. Puede que no seas mucho más astuto después de evolucionar. Así que estaba pensando en encontrar un Shader relativamente inteligente. Así, si te encuentras con problemas, podrás defenderte. Los Pokémon que evolucionan mediante la combinación de 2 o más individuos son considerados por muchos el método de evolución más problemático.
Primero, deben considerar las personalidades de ambos Pokémon para evitar conflictos irreconciliables. Luego, considere la diferencia de tamaño entre ambos. Si la diferencia de tamaño es demasiado grande, la evolución es improbable. Al fin y al cabo, un pony pequeño no puede tirar de un carruaje demasiado grande. Luego está la cuestión del color. Esto es algo que incluso los estudiantes de primaria en este mundo saben. Los Pokémon Shiny no pueden experimentar fácilmente la evolución de fusión con Pokémon de color normal. Un ejemplo clásico de libro de texto es el de un Magnemite. Como el entrenador estaba desesperado por que su Pokémon evolucionara, obligó al Magnemite variocolor a evolucionar con otros dos Magnemite de color normal. En aquel momento, el entrenador dio por sentado que el Magneton resultante también sería un Pokémon Shiny. Para su sorpresa, solo la sección central del Magneton evolucionado era Shiny, mientras que los lados izquierdo y derecho conservaban la coloración normal de Magnemite. Más tarde, cuando el entrenador se topó con una forma de evolucionar el Magneton en un Magnezone dentro de un campo magnético especial, el Magnezone resultante todavía tenía un esquema de color extraño, brillante en el medio y normal en los lados. ¿Por qué apareció este incidente en los libros de texto? Fue porque el entrenador finalmente abandonó a este Magnezone por alguna razón. Al principio, el Magnezone parecía simplemente desanimado y no tenía intención de vengarse. Sin embargo, debido a su extraña coloración, fue condenado al ostracismo por todos los miembros de su especie con los que se topó en la naturaleza. Poco a poco, fue llevado a los extremos. Después de llegar a un punto de quietud, atacó directamente a su antiguo entrenador y a la ciudad en la que vivían. Aunque el incidente fue finalmente reprimido, provocó importantes bajas y pérdidas económicas. Por eso, los libros de texto dedican una sección específica a esta historia, con la esperanza de que los futuros niños la tomen como advertencia. Antes de la era moderna ocurrieron innumerables incidentes similares. Aunque problemas como el estado Shiny o los desajustes de tamaño que causaban errores de evolución no tenían nada que ver con el Slowpoke común y corriente de Chempin, aún quería encontrar un compañero que pudiera cuidar de su torpedo Slowpoke. Aunque Chempin había considerado dejar que Slowpoke evolucionara a Slowking, su Slowpoke era simplemente demasiado tonto. No cumplía las condiciones para evolucionar a Slowking, lo que requería tener al menos algo de cerebro, aunque no mucho. Pero todos los Shader de por aquí te miran con desprecio. Al llevar a Slowpoke a casa, Chempin se sintió un poco impotente. Normalmente, salvo los Pokémon obsesionados con la evolución, cualquier Pokémon involucrado en este tipo de fusión evolutiva es muy exigente con su compañero. Aunque la mayoría de los Shader muerden la cola de un Slowpoke porque anhelan su cuerpo, una vez que superan su apetito, todavía buscan un socio con el que evolucionar utilizando un ojo crítico. La razón por la que el Slowpoke de Chempin seguía siendo rechazado era que era incluso más tenue que el resto de su tipo. En cuanto a cómo el Shader pudo saber que este era más estúpido que sus compañeros, había un grupo de Slowpoke río abajo. La colonia de Shader no estaba lejos de la de Slowpoke. Como vecinos, los Shader tenían naturalmente sus propias ideas sobre Slowpoke. Pinksy, ¿qué estás haciendo aquí? Mientras esperaba en un semáforo en rojo, Chempin se topó inesperadamente con Chen Shen y Wu Guan, que se dirigieron a casa desde la escuela. Hermano. ¿Qué momento? Llévame. Chempin tampoco esperaba encontrarse con Chen Shen, pero una vez que se dio cuenta, se subió a la espalda de Onix para regresar a casa con ellos. Onix, por favor levanta la cola. Chen Shen miró el semáforo y vio que aún había tiempo de sobra. Hizo que Onix levantara la cola para acercar a Chempin, que estaba agarrado al extremo, hacia la cabeza. Yahoo. Justo cuando Chempin se estaba acomodando sobre la cabeza, escuchó un grito agudo. Acompañando el sonido, se oía un grupo de personas vestidas con ropas coloridas en motocicletas. Cruzaron la intersección a toda velocidad casi en el último segundo, antes de que el semáforo se pusiera en rojo. Su llegada fue llamativa y su salida fue igualmente extravagante, atrayendo miradas curiosas de los peatones al costado del camino. Hermano, ¿eso que estaba al frente era un Kiklizar? Chen Shen, eso parecía un Kiklizar. ¿De qué familia es esta la segunda generación rica? Sale a arrancar las calles en plena noche. Después de confirmar que los ojos de Wu Guan y Chemping no los habían engañado, Chen Shen pensó con un poco de curiosidad. Ciclizar también era un Pokémon de otras regiones.
La región Dongua no tenía este tipo de Pokémon en absoluto. La razón principal por la que Chen Shen pensó que la otra persona era una segunda generación rica fue debido a las sanciones de otras regiones, lo que provocó que los huevos de Kiklizar rara vez aparecieran en el mercado, y cada huevo de Kiklizar en el mercado era caro. Por supuesto, la razón más importante fue que Kiklizar no tenía muchas ventajas en la región de Dongua. En términos de comodidad, ni siquiera era tan bueno como el Riorn público. En términos de velocidad, era mejor simplemente alquilar un Pidgeot. En cuanto al almacenamiento, ¿por qué no conducir un coche? A primera vista, Kiklizar no tenía ninguna ventaja. Aunque sí tenía algunas, no eran irreemplazables, y sumado al alto precio de un huevo, lo hacían aún más raro. ¿Hay alguna persona famosa y rica en nuestra ciudad que pueda comprarle un Kiklizar a su hijo por capricho? Onix corrió a casa. Chen Shen se apoyó en el cuerno de Onix y preguntó a Wuguan y Chen Ping. Hermano, no lo sé. Todo esto es trivial. Una segunda generación rica en bicicleta y arrasando las calles, no lastimaron a nadie ni infringieron ninguna norma de tránsito. Como mucho, solo perturbaron la paz. ¿Por qué le prestan atención? Chen Shen se frotó la barbilla y habló con cierta confusión. Por alguna razón, sigo sintiendo que el aura de esa persona me resulta familiar, pero no particularmente familiar. Chen Ping no reaccionó, pero Wu Guan frunció el ceño al escuchar las palabras de Chen Shen. ¿Familiar? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Chen Shen se rascó la cabeza mientras pensaba y hablaba vacilante. ¿Menos que un amigo? No. Parece que ni siquiera nos conocemos. Solo tengo una ligera impresión de ellos, un poco mejor que un desconocido. Un poco mejor que un desconocido, lo que significa que no se conocen en persona. Pero tienen algo muy especial, así que te haces una idea de ellos. Wu Guan pensó por un momento, pero no pudo pensar en muchas personas que se ajustaron a la descripción de Chen Shen, por lo que se dio por vencido. Ya estoy en casa, adiós. Justo cuando quería seguir charlando con los hermanos Chen, Wu Guan se dio cuenta de que había llegado a su puerta, así que se despidió y se fue. Li Pingchuan de la clase 1 contra Chen Shen de la clase 3. Los Pokémon de ambos bandos son Suellou y Flygon. La batalla comienza ahora. Ataque frontal. Ataque rápido. Dos figuras volaron rápidamente por el aire y luego chocaron. En el primer movimiento, Suellou estaba claramente en desventaja. Pero Li Pingchuan ajustó rápidamente su estrategia, aprovechando sus fortalezas y evitando sus debilidades. Suellou, acelera. Siva. Extendiendo sus alas, Suellou comenzó a volar a gran velocidad. Al principio, Flygon apenas podía seguir el ritmo de Suellou, pero a medida que la velocidad aumentaba, Flygon se volvía cada vez más incapaz de seguirle el ritmo. Agilidad, Draco Meteoro. La figura de Flygon se volvió ilusoria cuando comenzó a volar hacia arriba a gran velocidad, luego desató a Draco Meteor. Siva. Draco Meteor era poderoso, pero los meteoritos no eran rápidos, por lo que Suellou los esquivó fácilmente a todos e incluso usamos Air Slash hacia Flygon al pasar. Esquivando casualmente el corte aéreo, Flygon capturó la trayectoria de vuelo de Suellou y escupió un aliento de dragón. Justo cuando el aliento de dragón estaba a punto de golpear a Suellou, Suellou frenó repentinamente para esquivarlo, luego se dio la vuelta y desató un huracán para engullir a Flygon. Pulso de dragón. Flygon, que originalmente quería alejarse del huracán inmediatamente, se detuvo y usó Pulso Dragón para destruir por la fuerza el huracán. Deslizamiento de rocas. Flygon persiguió a Suellou, siguiéndolo de cerca. Grandes rocas creadas por el deslizamiento de rocas rodearon a Flygon, y Flygon las controló para cargar contra Suellou. Pero Suellou aún esquivó el Rock Slide con su excelente velocidad y contraatacó con Air Slash. El corte aéreo tocando el aluvión de rocas que rodeaba a Flygon, pero aparte de romper dos rocas, no logró mucho. Durante el vuelo, al ver que la velocidad de Flygon comenzaba a aumentar usando agilidad, Suellou también usó agilidad para aumentar su propia velocidad mientras volaba para esquivar los ataques de Flygon. Naturalmente, Flygon no quería ver aumentar la velocidad de Suellou y naturalmente atacó. Desgraciadamente, no tuvo éxito ni una vez. Suellou esquivó ágilmente los ataques de Flygon una y otra vez. Cualquiera podía apreciar que el vuelo de Suellou era más ágil, mientras que el de Flygon era más rígido. Danza del dragón.
Como no podía asestar un golpe en el corto plazo, Chen Shen abandonó decididamente la persecución de Fligon y, en su lugar, hizo que Fligon usara Danza Dragón para mejorarse. Fligon se detuvo en el aire. Aunque seguía usando habilidades para atacar a Suelou, su energía principal ahora se centraba en realizar la danza del dragón para fortalecerse. Enfoque la energía. Suelou respiró hondo, tensando todo su cuerpo. Su mirada se volvió aún más penetrante. Después de observar un rato y ver que Fligon seguía acumulando frenéticamente danza dragón, Suelou le pidió a su entrenador el siguiente paso. Siva. Suelou, puedes acumular otra capa de agilidad, ¿verdad? Aunque las palabras de Li Pingchuan eran una pregunta, su tono era seguro. Suelou comprendió al instante la idea de su entrenador, expandiendo sus alas de nuevo y usamos agilidad. En muchas novelas clásicas, existen innumerables habilidades de mejora que pueden fortalecer a uno mismo o a sus aliados para ejercer un poder aún mayor. Hay muchos entendimientos comunes sobre estas habilidades de mejora. Un punto es que hay un límite superior al pulido que un cuerpo puede soportar. Cuando el beneficio que uno soporta excede el límite, no solo puede fallar en aumentar el poder de combate, sino que también puede causar un daño significativo al cuerpo. Por ejemplo, con Fligon, Chen Shen estimó actualmente que Fligon podría acumular Danza Dragón 3 veces consecutivas, o 2 Danza Dragón más 2 agilidades. Ese era el límite de Fligon. Y Suelou de Li Pingchuan solo podía acumular 2 capas de agilidad. Sí, solamente. Rugido, 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 joder, esta velocidad es demasiado rápida. En ese momento, Fligon estaba usando Stone Edge para formar un contraescudo para ayudarse a bloquear los ataques de Suelou, huyendo en un estado patético. Esta también fue la primera vez que Fligon se encontró con un verdadero oponente de tipo de velocidad, y realmente no esperaba que fuera tan rápido. Afortunadamente, el contraescudo todavía era algo útil. Al menos aseguraba que dentro de una radio de 10 metros alrededor de Fligon, un Suelou no apareciera de repente y lanzara un corte aéreo para convertirse en un asesino de dragones.